La vaca, una historia sobre cómo deshacernos del conformismo y las excusas que nos impiden triunfar. Capítulo 1. La trágica y feliz historia de la vaca. Cuenta quienes fueron testigos de una historia de que en cierta ocasión un sabio maestro deseaba enseñarle a uno de sus estudiantes la clave para disfrutar de una vida próspera y feliz. Conocedor de los muchos retos y dificultades que enfrentaban los seres humanos en busca de la felicidad, el anciano pensó que la primera lección de su discípulo necesitaba aprender era descubrir por qué muchas personas viven encadenadas de una vida de conformismo y mediocridad, a que se debe que lleven existencia apenas tolerables y sean incapaces de sobreponerse a los obstáculos que le impidan alcanzar el éxito. Para que el joven apreciara el valor de esta lección, el maestro le contó una historia de una familia muy pobre que vivía en un rancho situado de la parte más alejada de un pequeño caserío. La casucha parecía estar a punto de derrumbarse. Sus paredes se sostenían en pie de milagro y amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo deseaba fingir el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban en cada rincón, dándole a una casa un aspecto decadente y repulsivo. Pero si el estado del pequeño rancho daba pena, el aspecto de sus moradores confirmaba la profunda miseria que reinaba en el lugar. Sus ropas viejas y sucias, su caminar desanimado, su mirada triste y desesperada eran señal inequívoco de que la pobreza no solo se había apoderado de su cuerpo, sino también había incorporado albergues de su interior. Sin embargo, pese al estado de miseria y desilusión en que se encontraban, podría decir que contaban con una posesión de gran valor. Según sus circunstancias, eran dueños de una vaca. El animal no era la gran cosa, pero la vida de ellos giraba en torno a su vaca. El día se iba en darle de beber, sacarla a caminar buscando algún pasto para alimentarla, ordeñarla, asegurarse de que el resto del tiempo estuviera debidamente atada y cuidarla para que nadie se la robara. No era para menos, la escasez de leche que producía era el único alimento de algún valor nutricional con el que ellos contaban. No obstante, la vaca parecía sentir a un propósito mucho mayor de que el sufrimiento de que suministrarles algo de alimentación. Les daba la sensación de que estar en la miseria total. Sabían que eran pobres, pero estaban seguros de que por no ser los más pobres tenían un poco y nada, pero tenían su vaca y eso era suficiente para sentirse conformes. Por absurdo que pareciera, hallaban consuelo en saber que con seguridad otros se encontraban en peores circunstancias y ya quisieran tener una vaca como la suya, así que no era de extrañar que cuando se quejaban de su desventura no faltaba quien les recordara lo afortunados que eran por contar con su vaca. Gran trampa en la que los habían hecho caer en el conformismo. Habían considerado que aún en medio de la miseria aquella familia se sintiera afortunada. Le hicieran cuenta de que un día sucedió lo inimaginable. Alguien les mató la vaca. Lo primero que se cruza por la mente de cualquiera al escuchar todo esto es si con la vaca eran pobres, ¿qué iba a suceder ahora que no la tenían? Con seguridad que acababan de ser condenados a la miseria total. Lo más probable es que terminaron corriendo con la misma suerte que el animal. ¿Qué más podría esperarse? Es aquí donde nuestra historia de un giro inesperado y que solo se explica por el hecho de que cuando enfrentamos una realidad
tal crítica, cuando hemos tocado fondo, no tenemos sino dos opciones: o nos sentamos a condenarnos de nuestra desgracia y a esperar lo peor, o rebotamos. Y eso fue precisamente lo que esta familia hizo. Al contar con su vaca, comenzó a ver cómo salir de su precaria situación, así que decidieron limpiar el patio trasero, asegurarse de sacar de allí toda la basura y los desperdicios que se habían acumulado a lo largo de los años. Luego consiguieron algunas semillas y en el espacio despejado sembraron hortalizas y legumbres para alimentarse. Pasado algún tiempo, la improvisada granja les producía mucho más de que ellos necesitaban para su sustento, así que decidieron vender parte de esos vegetales en el vecindario y con ese dinero comprar más semillas. Poco a poco la huerta llegó a producir indispensable no solo para ellos, sino para venderlas a sus vecinos y para ofrecer el resto de las cosechas en el mercado del pueblo. Por primera vez en su vida tuvieron lo suficiente para suplir sus necesidades básicas, y con el paso del tiempo derrumbaron el rancho en el que vivían y construyeron una mejor casa. Así poco a poco fueron saliendo de una miseria en que vivían, encontraron el camino de una vida mejor. Ahora la pregunta realmente importante, le preguntó el anciano a su joven pupilo, es si tú crees que esta familia hubiese logrado todo eso, haber seguido contando con su vaca. Seguramente no, respondió el muchacho sin ningún ticuteo. ¿Comprendes ahora? La vaca que ellos consideraban como su posesión más valiosa había sido en realidad una cadena en la que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Y cuando ya no pudieron continuar apoyándose en la falta de seguridad que les daba sentirse poseedores de algo así, solo fue una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de lo que es circunstancias presentes. Exactamente, asistió el maestro, reconociendo que su joven estudiante comenzaba a entender la lección. Qué gran enseñanza, murmuró el joven, y inmediatamente comenzó a reflexionar sobre sus propias vacas. Se propuso identificar todas las excusas que hasta entonces lo habían mantenido atado a la mediocridad. Determinó de que adelante no había caminado en su mente a nada de que le impidiera utilizar su verdadero potencial. Aquel día marcó un nuevo comienzo a la vida de los jóvenes, una vida libre de vacas. Cuando escuchó esta historia por primera vez, pensé que a muchos de nosotros nos sucede lo mismo que a esta pobre familia, cuando insistimos en convencernos a nosotros mismos de que lo poco que tenemos es más que suficiente. El conformismo se apodera de nuestras vidas y se convierte en una cadena de impide ir tras metas mayores. No somos felices con lo que poseemos, pero tampoco nos sentimos tan miserables como para salir de nuestra zona de confort. Estamos frustrados con la vida que llevamos, pero no lo suficiente como para cambiar. ¿Ves lo trágico que de esta situación? Y es posible que lo mismo te esté ocurriendo a ti en cualquier área de tu vida. En el área laboral, por ejemplo, quizás tengas un trabajo que no te gusta porque te reporta ninguna satisfacción ni te permite cubrir siquiera tus necesidades mínimas. ¿Qué crees que sería lo mejor para no caer en las garras del conformismo y la mediocridad? Exactamente, dejarlo y buscar uno mejor. La decisión es fácil, no es cierto, pero sucede que ese trabajo que no te entusiasma sí te ofrece mayores oportunidades y verlas suficiente para cubrir tus necesidades básicas, así lejos de brindarte la calidad de vida que realmente anhelas para ti y para tu familia. Resulta incómodo conformarte con él. No es cierto, es fácil caer en la trampa de sentir que debes estar agradecido de por lo menos contar con un empleo y un sueldo
por malo que sea. Después de todo, hay muchos otros que no tienen nada y ya quisieran tener dicho trabajo. Al igual que aquella vaca, esta actitud conformista jamás te permitirá progresar y a menos de que te liberes de ella no podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser víctima de por vida de esas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si hubieses decidido vendar tus ojos y conformarte con tu suerte. Todos tenemos vacas, todas esas excusas, creencias y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad, pretexto que utilizamos para tratar de explicar por qué no estamos viviendo como queremos, y lo peor de todo es que tratamos de engañarnos con excusas que ni nosotros mismos creemos, las cuales, al igual de la vaca de la historia, nos dan un falso sentimiento de seguridad, cuando la realidad es que frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades que solo podemos aprovechar si decidimos a deshacernos de nuestras limitaciones. Tú también tienes hoy la oportunidad de comenzar una vida libre de vacas.